clases se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM, baterías a domicilio. Borrón, de verdad para mí un gusto tener comunicación con usted. Los hinchas azules también me decían en algún momento, trate de entrevistar a ese volante que hizo historia en la institución azul. Así que le damos la bienvenida y de verdad gracias por aceptarme esta charla en Retratos, canal digital, que a propósito la entrevista será subida próximamente completamente. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Ramón. Realmente para mí es un placer. Para mí es un placer estar en tu entrevista y saludarlos también en esta época en la cual todos estamos pasando un momento, bueno, a nivel mundial, un momento bastante especial, y esperemos que esto nos haga, obviamente, pensar y recapacitar en muchas cosas, ¿no? Para poder continuar, porque definitivamente vamos a empezar desde cero, ¿no? Cumplió 91 años la institución donde pasó su clase, donde pasó su categoría como jugador, que le dio la oportunidad de estar en la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué sentimientos se le viene a la mente cuando la gente lo ve en la calle y recuerdan el Iborrón Emelec? ¿Qué significó Emelec en tantos años que vivió en el elenco azul? Bueno, realmente fue o es la principal situación que tuve en mi vida. Pertenecer, bueno, a una gran institución primero. Salió como primera opción cuando yo recién empezaba y bueno, lo tomé con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo. La intención era ganar mucho, no solo ganar obviamente partidos, sino ganar experiencia, ganar un futuro, que eso obviamente iba. En ese momento no había tanto como hay ahora, jugadores en el extranjero, pero había esa posibilidad de poder estar en otro lado. Así que Emelec en sí me dio todo, me dio mi vida, me dio amigos, tanto de un equipo como de otro en general. Mi familia, como decía, mis hijos, o sea, me dio realmente todo. Y el cariño sobre todo de la gente melecista que siempre estuvo ahí apoyándonos en el momento que estábamos en plena competencia. Acordémonos que cuando yo llego a Emelec, cuando ya ingreso a Emelec, justamente debutamos el mismo día con Clever Fajardo, con Colón Navarro, Raúl Mosquera. Era un equipo que estaba de menos a menos. Yeah. Entonces empezamos prácticamente un proceso en el cual lo tiene Emelec en esta cima, manteniéndose, claro, con el esfuerzo del dirigente, con el esfuerzo de los jugadores mismos, los tienen en esta cima. Pues nosotros empezamos un proyecto, o un proyecto, sí, para alcanzar una estabilidad en la parte de arriba de la tabla. O sea, tener ya continuidad en nuestro accionar. Así que, gracias a Dios, nos fue bien, gracias a Dios, y bueno, le dejamos la pauta, ¿no? Le envío un abrazo a José Alberto Molestina, compañero de Gol TV, compañero también de en Radio Caravana. Un abrazo para Alvarito Riera, que le envía saludos también. Un abrazo también. Alvarito Riera, que le manda un saludo a usted. José Alberto Molestina dice, los hijos de chiquito y Borrón. Así que un abrazo para todos ellos. Igualmente. Y la gente que también
se está uniendo a toda esta conversación. Era más complicado el fútbol antes, porque yo conversaba con José Jacinto Vega y Borrón, y para él, respetando los criterios y no imponiéndolos tampoco, el fútbol de antes era un poco más complicado, con relación inclusive hasta las posibilidades que tenían los jugadores jóvenes de poder debutar. ¿Es verdad o no? Eh, bueno, el fútbol evolucionó muchísimo. El ser humano incluso ha evolucionado. La parte física del jugador es distinta ahora como anteriormente. La forma de entrenar era muy distinta como la forma que se entrena ahora. Difícil, sí, realmente era difícil porque el jugador que estaba, por decirle, el de más experiencia, ¿verdad? No iba a dejar el puesto tan fácilmente como ahora es por decisión, ¿no? Antes era porque el jugador ya no rendía lo que debería rendir, es porque salía. Pero generalmente el jugador que estaba en la posición en que uno iba a ocupar la posición era bien complicado. Entonces habían roces muchas veces, habían incluso peleas por ese asunto, claro. Era muy difícil. Es más, podría dar, o sea, un ejemplo clarísimo. Cuando yo llego a Emelec, ¿En qué en el año llega año, usted a Emelec? yo llegué en abril del 83 con 16 años, Ya. pero recién debuté en el 84. Pero en el 84 había un equipo bastante mayor. O sea, estaba Ecuador Figueroa, estaba apellido Tenorio, Juan Tenorio creo que era marcador de derecho del Everest en ese entonces, estaba Óscar Achillier, el papá de Achillier, De Gabriel. de Gabriel, estaba Jesús Mesa, eh, y así, o sea, gente de esa edad. Y era bien difícil. Osvaldo Páez, gran amigo, por cierto, Osvaldo. Osvaldo Páez, estaba Delgado Pineda, estaba, bueno, unos que otros, ¿no? O sea, y eran jugadores bastante, ya habían quedado incluso algunos ya campeones en el 79 y seguían vigentes hasta ese momento. Entonces, era difícil y entonces era una lucha, cada entrenamiento era una lucha porque ellos tampoco querían dejar y ya eran bastantes, yo creo que muchos ese fue el último año que ya dejaron de jugar, pero Emelec era así, o sea, Emelec, la directiva que había en ese entonces, bueno, cuando nosotros ingresamos ya entraban a hacer un cambio, ya tenían una intención de cambiar muchos aspectos, sobre todo la parte económica, porque eso era lo principal. Claro. Y bueno, pues se hacía difícil, se hacía muy difícil. Y era muy complicado, por ejemplo, para usted que recién llegaba a la institución, al MLE con 16 años, muchas veces hay los llamados bautizos. Hubo, por ejemplo, en algún momento la oportunidad que el muchacho de antes respetaba más al mayor. Por ejemplo, a mí me contaban exjugadores del MLE que llegaron en la década de los 90 y no le decían a Luis Enrique Capurro, Luis Enrique o Lucho Capurro, Don Luis. ¿A usted también le dijeron Don Iborrón o usted también tuvo que decir Don Ecuador Figueroa? Cuénteme un poco de esas experiencias también de antaño. Ya, bueno, en ese aspecto, siempre, claro, o sea, tú llegas a un equipo y hay el respeto, porque obviamente lo vistes, o sea, Claro. a mucha de esa gente yo recuerdo de pequeño, de 10 años, 8 10 años, iba al estadio y me llevaban al estadio y los veía jugar. Entonces, sí era algo emocionante verlos nuevamente frente a frente, cara a cara, ¿no? Y siempre hay el respeto, así. Lo mismo creo yo que igual el chico que subía, entonces saludaban igual con el mismo respeto, ¿no? Y la misma admiración incluso, porque jugadores de fútbol no son todos, no son muchos, y para hacerlo y para llegar a hacerlo y jugar en primera categoría
no es tan fácil, o sea, no es coger una pelota y patear al arco, es totalmente distinto. Entonces, había sí ese respeto, pero no tanto como, bueno, Don Capo ya, porque Don Capo era bastante mayorcito. Ya Pero sí, sí había el respeto, ¿no? Que pero obviamente por siempre debe supuesto, existir, porque pero ahora por como que supuesto. ahora me cuentan algunos futbolistas, me dicen, oye, ahora los muchachos con el respeto que se merecen los jóvenes, no lo digo Ajá, despectivamente, ahora los ajá, muchachos no respetan, dicen. Ahora los muchachos no te saludan, uno dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, algunos, no todos, no voy a generalizar. Entonces, ajá. sí han notado muchas veces los de antaño, las viejas glorias, como le llamamos nosotros en el árbol periodístico, han notado esas diferencias, inclusive hasta del saludo. Por eso le he preguntado, o me gusta preguntarle siempre eso a jugadores de experiencia, en este caso como usted. Bueno, sí, o sea, hay una cosa básica que también evolucionó, es la parte de los sueldos, ¿no? Antes se podría decir que jugabas, ¿cómo se dice? Vulgar, o perdón, ¿cómo se dice normalmente? Dice, jugabas por la camiseta prácticamente, ¿no? Claro. Se ganaba dinero, pero no en la forma como están ganando ahora, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental para el desarrollo incluso de cada chico que va ingresando. Si no tiene una buena conducción, no deportiva, sino básicamente una preparación mental para eso, o alguien realmente que esté al lado, que le enseñe, tienden a desviarse. Y ha habido casos, hace 2 años acá yo tengo, en el país tengo un poco más de 5, casi 6 años tengo acá, porque yo no vivía acá. Ya. Y se ha notado, pensé que eso había pasado hace mucho, pero ahora chicos, todavía jovencitos, están, no sé, las buenas o malas amistades que tienen los conducen a otro lado, que no es precisamente a lo deportivo. Entonces, caen en ese abismo, ¿verdad? Y como ganan mucho dinero, ¿verdad? No tienden a tener una fuerza mental como para asumir esa responsabilidad, porque es una responsabilidad eso. Entonces, viene que ya no hay el respeto incluso ni al club, ni a la camiseta, ni a nadie, ¿no? Entonces, otra cosa aparte, o sea, ahorita con tantas redes sociales, todo el Correcto. mundo ya los conoce, y hay muchos que se marean con eso, incluso recién empezando, no pueden ni entrar en un estadio porque la puerta les queda muy chica. ¿Me explico? Entonces, yo creo que debería haber una parte y debería puntualizarse un asunto de psicología deportiva, por ejemplo, para que ayude a estos chicos que están empezando recién, que están empezando. Así que sí, debería haber una cosa de eso. Antes de irnos al cambio generacional que tuvo el Emelec en la época que usted llegó, 84-88, ¿quién lo Ujú. induce al fútbol a usted? ¿Siempre de mediocampista o de un acompañante más al delantero? ¿O cómo fueron los inicios de Iborrón en el argot futbolístico, en la infancia y todo lo que fue ya el profesionalismo en general? Claro, a ver, un primo de mi papá, Vinicio Ron, no sé si usted Claro, claro, claro. si lo escuchaste alguna vez, Sí. es primo hermano de mi papá. Y la familia de mi papá, hermanos, primos de él, pertenecían al Nacional. Claro. Un hermano de mi papá era el tesorero porque era marino, ellos eran militares, mi papá fue militar. Entonces siempre había el tema de Nacional como institución deportiva. Y nosotros, con mi papá es de Quito, íbamos, cada vacación íbamos a Quito y por ende nos llevaban al estadio a ver a Nacional jugar. Entonces, podríamos decir, mi primera razón de entrar al fútbol era Nacional. Entonces, incluso me probé en la tercera, creo, de Nacional, pero era chiquito, cada vez que iba yo de vacaciones me iba a probar. Y tuve la suerte incluso de estar dentro del camerino cuando Nacional quedó por primera vez tricampeón. Me acuerdo más o menos, el equipo era Milton Rodríguez en el arco, Flavio Perlaza, estaba Lucho Granda, Vinicio Ron, obviamente.
Qué equipo, ¿no? Un equipazo, era Equipazo. Wilson Nieves, Saldumbide, y me regalaron un banderín. Yo era chiquitito, o sea, tomaron una foto, Lucho Grande me cogió la mano, me llevó por todo eso. O sea, era emocionante porque tú dices, Claro, es claro. una cosa totalmente distinta. Entonces, desde ahí comencé, obviamente, y tenía dotes y tenía, obviamente, eh, sabía jugar al fútbol, ¿no? Entonces, poco a poco fui entrando en el colegio, aunque antes antes no era tanto, había un intercolegial, pero no era como lo es ahora, más competitivo Claro. que hay. ¿Y Es qué más, de ahí colegio, Iborrón? estudié en el americano, Ah, y en el perfecto. colegio americano, y después pasé al Espíritu Santo. Entonces, pero todo salió de donde yo vivía. Yo vivía en la primera etapa de la Alborada. Y un amigo de ahí, el papá de un amigo, era secretario, creo, secretario o tesorero de autoridad portuaria, un equipo de segunda categoría. Y entonces un día nos dijeron, ¿quieren venir a jugar? Yo haber tenido 15 años, le digo, claro, sí, vamos, porque era un equipo. Nunca habíamos estado en un equipo, en un grupo de ahí mismo del barrio, de la Alborada, y nos fuimos, nos probamos. Perdón, ya al partido nos llevaron de una vez y nos fue muy bien, gracias a Dios, y ahí empezamos. Ahí empezamos, nos gustó el tema. eh, Definitivamente tuve que prácticamente, perdón, convencer a mi papá y a mi mamá de que realmente quería jugar al fútbol porque había de por medio estaba el estudio y tenía que graduarme. ¿Eran más Y, exigentes los padres en esa época? por supuesto, no había... Más chapados a la antigua, ¿no? Como decimos eh, nosotros. porque el tema del jugador de fútbol siempre fue directo, o sea, era solo deportista, o sea, no era más que jugar al fútbol Claro, y no tenían claro. un tipo de profesión, muchos no habían, podríamos decirlo, no habían ni terminado la secundaria o la primaria y ya estaban jugando y eso es lo que obviamente el padre de uno no quería, porque ya como tradición tenías que estudiar algo y tenías que graduarte de Correcto, algo. correcto. Entonces, gracias a Dios, resultó, los convencí en partes, comencé a estudiar en la noche en un colegio que ya ahora ya no existe. Entonces empecé mi carrera como futbolista y gracias a Dios las cosas salieron bien, fue muy rápido, muy temprano cuando yo empecé. De 17 años ya debuté y así mismo tempranamente me tuve que retirar, o sea, por una lesión bastante fuerte. Ya vamos a eso y le enviamos un abrazo a cada una de las personas que están siendo parte de esta charla. Estamos hablando con Iborrón, gran jugador azul en la década de los 80, de los 90, parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Y gracias de verdad por los saludos. Sigan nuestra cuenta en YouTube, Retratos Canal Digital, y esta entrevista va a estar íntegramente subida en los próximos días con los avances respectivos en nuestras redes sociales. Le manda saludos Carlos Ramón Hidalgo, dice, Carletos. saludos y siempre agradecido por todos los consejos que nos dio, no solamente en el fútbol y en la vida. Todos los huancavicas lo queremos mucho a Iborrón. Un fuerte abrazo, le manda Carlos Hidalgo. ¿Eh? No, Carlitos Hidalgo, yo tengo una anécdota con Dele, él y el cuéntela, cuéntela. papá. Resulta que cuando yo llego al Espíritu Santo, desde el colegio americano incluso, siempre como están cerca, habían torneos. Yo antes de ser futbolista era atleta. Ya. Entonces tenía varias disciplinas y una de esas era lanzamiento de bala y de jabalina y de fondo también. Y entonces competíamos contra el Espíritu Santo y el profesor de educación física del Espíritu Santo era el papá de Carlitos Ramón, No le creo. Carlos ¿Ya? Ramón Hidalgo. Entonces, él me decía, pero vente acá al Espíritu, me decía, vente acá con nosotros. Entonces, ya teníamos una conversación porque competíamos, bueno, que resulta que, bueno, se dio el pase al Espíritu Santo y lo primerito, me da un abrazo, ¿okay? Y una amistad que hasta ahora, ¿no? Con el papá de Carleto. Que resulta que pasó el tiempo y yo estaba en Emelec y fue llegando
me fue a visitar el profesor Carlos Ramón y bueno, me llamaron, mira, está un profesor, el profesor, le digo, ¿cómo está acá en su vida? Y fue con un chiquitito así riéndose, o sea, el chiquitito se reía, me miraba y se reía. Y entonces, sí, es mi hijo, era Carlito Ramón. No le Justo creo. Carlito Ramón. Y después, para cortar un poquito la anécdota, fue compañero mío, terminamos jugando juntos un poco antes de que me lesione. Y realmente, buen muchacho, buen chico y muy luchador. Así como él dijo ahora mismo Huancavilca, la sangre de Huancavilca la tiene. El papá, el tío, él siempre estaban ahí respaldándolo, acompañándolo en todo tipo en todos los partidos prácticamente. Qué buena esa de Carlos Hidalgo, que a propósito será también otro de los invitados que tendremos en Retratos Canal Qué Digital. bueno, qué Sí, lo bueno. tendremos a él porque nos tiene que contar las pepas también, porque este pasó por algunos equipos y no ha Así es, soltado, no ha soltado todas las anécdotas que tiene que soltar. Así que un abrazo para así él y es, para su familia. Vamos así es. a esa recapitulación de Melec. Usted hablaba Ajá. que llegó en el 84 y el 88, 89 y década de los 90. Se tuvo que bregar muchísimo para poder conseguir todo lo que el Emelec consiguió en esos años. ¿En base a qué? ¿Cómo fue ese redescubrimiento de importantes jugadores y obviamente la consecución del título del 88, que siempre se lo recuerda? Bueno, en sí, la principal situación fue el manejo dirigencial que hubo en ese entonces, el cambio completo que tuvo el Club Sport Emelec desde el año 84, se podría decir, 85, ya mejor todavía. Y habían dirigentes que estaban dispuestos a correr al lado nuestro. No solo eran dirigentes que veían desde afuera y nunca se los veía y los tenían muy mal a los jugadores. Entonces, cuando hay una situación de esas, el jugador pone incluso completamente de su parte porque todos queríamos no solo ganar los partidos, queríamos ganar dinero y mucha gente ya tenía su familia. Entonces, eso empezando por ahí. Ahora, la contratación de buenos extranjeros, la contratación de buenos técnicos con jugadores extranjeros, también dio la pauta, porque si bien no mal recuerdo, eh, cuando llegó Castelnoble incluso, cuando llegó a Brucese, o sea, eran técnicos completamente ganadores, ¿no? Llegó también, en ese entonces estaba Luis Grimaldi, que después fue de aquí a Claro. la selección del Ecuador. Estuvo el profesor César Guillermo Reynoso, que también era una persona eh, con entrenamiento a la antigua, pero con mucha importancia también porque le daba valor al jugador. Y así, o sea, podemos seguir hablando. Todos los técnicos que pasaron fueron técnicos ganadores. Juan Ramón Silva, cuando en su momento le ofrecieron a que dirija el equipo. Y claro, están también los jugadores nacionales, que como decía yo, en el año 84 empezó el proceso y fuimos escalando poco a poco. Ya 85 ya estábamos en un tercer puesto, o sea, ya estábamos casi llegando al punto máximo. 86 ya estábamos ya en Copa Libertadores, 87 estábamos ya prácticamente besando el campeonato y 88 lo logramos. Fue difícil, no fue nada fácil porque los equipos también se arman de una Claro. mejor manera y van contratando jugadores, pero yo creo que lo más importante que tuvo Emelec es la continuidad que tuvo en los jugadores nacionales. ¿Qué No todos jugadores se fueron. nacionales de esa época, por ejemplo? Para que me traiga también un poco a colación, especialmente a los hinchas. Claro, en su momento estaba, a ver, es que son varios, No, no, pero yo tranquilo, a no importa. los fijos ya desde un tiempo, ya cuando Emelec ya comenzó a tener logros, ya teníamos en el arco, por ejemplo, a Israel Rodríguez, que ya venía desde un tiempo, estábamos con Batalla, eh, estaba Wellington Valdés, Claro. en su momento estuvo Triviño ahí, estaba en el lado izquierdo.
al principio era Ciro Santillán, antes de Luis Capurro. En el medio estaba Falero, estaba Verduga, Clever Fajardo, Beninca, y yo alternaba ahí, Jesús Cárdenas, Raúl Avilés, Aparicio, también alternábamos, o sea, era un equipo prácticamente sólido y que se mantuvo durante, creo que 2 años, 3 años, los mismos jugadores nacionales. Los Claro, claro, extranjeros estamos hablando de los iban y nacionales. venían, los Claro. nacionales, iban y venían, pero yo creo que el éxito fue la continuidad de esos jugadores, de esa formación, Y, ¿verdad? no, no, adelante, Iborrón, para luego ir con otra Sí, pregunta. claro, porque ya se conocía. Estaba Federico Minda, José Federico Minda, Claro. se me estaba olvidando. Ya, entonces ya había una continuidad. Entonces ya se sabía cómo jugaba, ya se sabía por dónde iba a correr, ya sabíamos por dónde iba a ir. Ya no teníamos que ver a ver si corre o no corre, porque ya hasta le leíamos, prácticamente se leía la mente al otro, se veía la intención del jugador. Entonces, ahí es más fácil la situación. Es lo que sucede con Liga, por ejemplo, ahora, en estos días o estos años que ha pasado. Son casi la mayoría, son los mismos jugadores, ¿no? A no decir que Melec siempre, cada año, es una nueva plantilla, unos nuevos convocados, y claro, no digamos que son malos jugadores, pero bueno, han tenido sus problemas de adaptación y así como el resto de equipos también. O sea, yo creo que lo más importante es la continuidad de los equipos. Difíciles porque todos los equipos quieren vender jugadores, ¿no? Es la forma de ingreso también. ¿Qué saca del B de Castelnoble como director técnico? ¿O qué directores técnicos le fueron marcando en su época como jugador? ¿Qué aprendió de cada uno de ellos? Pero la hinchada del MLE recuerda mucho a Ángel Castelnoble. Claro, Ángel Castelnoble, el Bebe, realmente puso o transmitió como se dice, la garra charrúa más o menos, ¿no? O la garra que tiene cada persona por dentro. El lema básico era, o sea, si me ganan, tiene que ganarme, pero raspándose hasta el último pedazo del cuerpo. O sea, para no decir las palabras, ya la gente que sabe de fútbol me entiende. Si me ganan, tienen que ganarme bien. O sea, ese era prácticamente el lema. Entonces, eso conducía a que tú te, te vayas a una situación un poquito más extrema y no poder perder un partido. Se podía perder, pero tenías que perder, tenía que el equipo contrario ganarnos, pero bien ganado. O sea, no era una victoria tan fácil, pero, o sea, porque la gente ponía mucho de su parte para no perder. Era las ganas que te hacían poner. De ahí el resto era algo normal, común, la parte técnica, la pelota quieta, quién cobra el córner, quién cobra los penaltis. La charla en sí se basaba en poner el esfuerzo o dar el poquito más que hacía falta, ¿no? Eso era Eh, el Bebe. bueno, la explicación que me ha dado del B de Castelnoble fue el técnico que tuvo Melec también en la década de los 80 y también, si mal no recuerdo, parte de los 90 en algún momento. El jugador nace o se hace. Y voy a esto porque usted fue un gran cobrador de tiros libres y también gran rematador. Tenía una bomba en la pierna izquierda. ¿Lo practicaba de alguna manera o alguien le enseñó? ¿Ya se nace con eso o se hace al andar? Bueno, tenía esa virtud de disparar desde chiquito mismo, ya lo hacía desde muy chico, ¿no? Pero el tema era seguir puliendo ese disparo, porque una cosa es patear con una pelota quieta, otra cosa es patear con una pelota rodando, El movimiento. en movimiento. También tenías que afinar para dónde ibas a patear, cómo tenías que poner el pie. O sea, todo eso, claro que lo practicaba. Yo me quedaba incluso una hora después, sobre todo los días miércoles, una hora después,
disparando a los arqueros les encantaba que patee, porque obviamente ellos se van entrenando, entonces yo les pateaba de 3/4, media cancha, un poquito más, hasta media cancha llegaba, perdón, de 3/4 y media cancha, 3/4 y media cancha, entonces eso también les gustaba. Entonces yo iba practicando y ellos obviamente también lo hacían. Después de entrenamiento, 1 hora. Había una pared, que ahora no la veo, pero ahí en el estadio había una pared con bastantes números, ¿no? Entonces ahí en cambio era la precisión. Entonces quiero patearle al número 1, entonces hasta que le des al número 1 ya sabes, al 5, al 10, al 12, o sea, esa pared había. Eso era muy bueno. Y habían las barreras estáticas, ¿verdad? Ya, claro. Que tenían 10 a 15 centímetros más alto de lo normal de una persona, o sea, de un nivel general, ¿no? De un jugador de fútbol. Entonces, uno practicaba también con eso. Todo es práctica, Ramón. O sea, aquí las cosas no es de coger y decir, no, ya sé patear, claro. No, olvídate, no. Hay que saberlo hacer y cómo hacerlo. No, es que lo digo porque los que vimos fútbol, tuve el privilegio de ver el fútbol desde el 88 en adelante, y obviamente tuve el privilegio de que mi tío Héctor Morales Altamirano me haya también tomado el gusto por el fútbol, y más allá luego del periodismo, y con mi primo Jofre Paredes Verduga nos poníamos en la Alborada, pasábamos las vacaciones y veíamos todo el tema de los programas deportivos y todo lo demás, pero tuve el privilegio de verlo jugar a usted, y por eso le digo, o sea, el remate no era algo que simplemente llegaba de la noche a la mañana, sino que un cobro de tiro libre de Iborrón, todo el mundo decía, pon bien la barrera, cuídate mucho porque es casi medio gol. ¿Cuál fue el gol más importante o los goles más importantes que recuerdo, más hermosos, desde esa característica de remate de fuera del área? Bueno, siempre van a ser los clásicos, los goles en clásico, ¿no? Porque es un tema distinto, es un partido completamente diferente, ¿no? Los clásicos se viven incluso 1 o 2 semanas antes del partido. Entonces ya estás viviendo el clásico, ya estás con ese sentimiento de ganar. Y si haces un gol, más todavía. El año 95, un gol y hasta una anécdota tengo. Sí, ahorita, dele nomás. Usted tiene estoy ahorita leyendo un poco los mensajes y me habla justamente el amigo que el papá, desgraciadamente, falleció con este problema que está viendo ahora. Él fue el que nos llevó a la autoridad portuaria para empezar nuestra carrera futbolística y nos está salvando. Un abrazo a Melo. El año 95, con anécdota incluida, fue el gol que le hice que quedamos 1-1 en el Monumental. Se lo hice a José Francisco Ceballos. Ese año le hice 2 goles, 3 goles le hice ese año, de 4 partidos. Pero este en especial porque mi mamá nunca había ido al estadio de Barcelona y lo invitó el que era esposo en ese entonces de una de mis hermanas a la suite de él, barcelonistas todos, excepto mi hermana, mi hermano y mi mamá. Eran 3 azules con no sé cuántos, no recuerdo cuántos habían ahí. Ya. Y ese partido, fíjate que yo le hago el penal al Chino Gómez, ¿verdad? Hizo una jugada, lo dejó atrás a Luis Enrique Capurro y yo me cruzo y le hago el penal. Sí fue penal. Faltando 1 minuto para que termine el primer tiempo. Le hago el penal. Va a cobrar el Pepo Morales que está en Barcelona y Alex Ceballos estaba en el equipo nuestro. Claro. Había también otra anécdota ahí que era la primera vez que tapaban los 2 Ceballos, uno en Emelec y el otro en Barcelona. Hace el gol el Pepo Morales y mi mamá me cuenta, pues, que decía que el esposo de mi cuñado decía gol y tal, que no sé cuánto gol, que el típico gol en los clásicos. Exacto. Entonces, bueno, pues terminó el primer tiempo y sí da pues esa rabia por dentro, ¿no? Que hice el penal al final y chuta, estamos perdiendo.
Pero bueno, no recuerdo, incluso no recuerdo ni la charla, porque creo que no le di ni importancia, no me acuerdo, no me acuerdo, sino que yo salía y decía, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Salimos al segundo tiempo. Y así mismo, faltando poco para que termine el primer tiempo, al segundo tiempo, ya el minuto 89 era. Capurro hace un medio centro y a la media luna y Vidal González me la baja. Qué gran jugador Vidal González, ¿verdad? Era un Sí, tremendo un jugador. jugadorazo. Me la baja. Entonces yo la adelanto, pero estaba en 3/4 de cancha. Yo la adelanto y dice mi mamá que salió mi cuñado y salta y dice, no lo dejen patear a ese y tal, no lo dejen patear. Y cogí y le pegué con toda la fe del mundo. Y la pelota hizo un extraño y se le metió el balón a José Francisco, faltando un minuto para que termine el partido. Y su Y mi mamá mamá saltó y se viró y le dijo, ¡wow! Y se fue también de largo con las cosas de ella, ¿no? Porque se lo tenía guardando, porque era insulto tras insulto Claro. de este. Esa es la anécdota que compré, por eso ese gol nunca, y es más, casualidad o no, tengo un cuadro aquí en mi casa justamente festejando ese gol porque fue emocionante, fue emocionante. Al último minuto, al último Eh, minuto. qué buena anécdota esa también. Sí. Estamos hablando con Ivo Ron. Las personas que recién se conectan, estamos hablando con Ivo Ron, exjugador del Emelec, que estuvo en la selección ecuatoriana de fútbol y recordando muy buenos momentos que él vivió con la casaquilla azul. Luego llega esa oportunidad de los clásicos que la revives de muy buena manera, la recuerdas, la rememoras y eso es importante. ¿Cuál era ese jugador, por ejemplo, que te sacaba de casillas en el terreno de juego? En cada clásico o en cada partido importante, que decías, este me va a venir a marcar o el que te pegaba. ¿Era de que te saquen de casillas o sabías manejar ese criterio de tranquilidad de jugador en el terreno de juego? Bueno, la verdad, Ramón, no, definitivamente yo creo que yo era el que sacaba de casillas al resto de jugadores en sí, porque siempre ha sido, mi juego ha sido fuerte, aparte, no solo creaba, sino que en el trayecto, en los años que iba yo pasando en Emelec, nunca, bueno, ya los últimos años ya de mi carrera, sí puedo decir que ya estaba prácticamente titular, ya era un jugador considerado titular. Pero a mis inicios era bien difícil. Yo siempre fui volante, siempre fui un poco más incluso hasta delantero, pero yo jugué en todas las posiciones, jugué de marcador izquierdo, back centro, volante de corte, jugué de centro delantero, puntero derecho, marcador derecho. Fíjate que yo incluso, Alex Ceballos me regaló un buzo y guantes. Yo llevaba mi buzo y mi guante, por si acaso me toque tapar, me metía al arco también, porque me gustaba así, jugué en todas las posiciones. Recuerdo una en el diario, perdón, en una revista, la revista que había en ese entonces, no sé si la puedo decir, Sí, sí, díganos, Macón. Revista Estadio. Estadio, Sí, claro, Revista clásico. Estadio, me sacó un reportaje mío, me puso el Joker. Sí, con un Joker estaba con mi cara, ¿no? Entonces jugué en todas las posiciones. ¿Te Entonces, tocó tapar en algún partido, Ivo Ron? no tuve la No, suerte, hubiera no, gustado. Sí, esa frustración la tengo. No, porque Sí, es me hubiera verdad, gustado. se me viene a la mente tantas posiciones que es verdad, lateral izquierdo, Sí. volante de corte, delantero, acompañante, bueno, pasaste, es verdad, por todas las posiciones, tienes toda la razón. Sí, entonces lo que más me identificaba era la marca. Entonces tenía esa facilidad de marcar. Por eso, más bien yo era el que sacaba de casillas al resto de jugadores o al equipo contrario. Pero en sí, o sea, nunca hubo tampoco ese tipo de como querer tener una agresión, una cosa No, de desquite en un segundo encuentro, ni una cosa. Tuve un encuentro, pero realmente
no tan, o sea, no fue una cosa de adrede, fue una cuestión fortuita, o sea, desgraciadamente sucedió justo un año antes a que yo ya tenga la lesión contra Nacional. Tuve un choque con el Castañeda, el Pachaco Castañeda, Pachaco que Castañeda. tuvo una lesión bastante grave, pero porque me senté encima del pie de él, no es porque lo barrió, me senté y desgraciadamente tuvo la lesión bien, bien fuerte. Entonces, pero fue la única y sin intenciones, incluso yo, eso sí, nunca, No, nunca, no, nunca. no, no, no. Nunca fue Fuerte, malintencionado. Nunca fue fuerte malintencionado. sí, pero jamás a sacar un jugador de la cancha, menos, ¿no? Ujú. ¿Cómo eran esos clásicos? Y mira, me cuenta la anécdota del gol que celebra su mamá, me cuenta la anécdota acá de la lesión o que usted sacaba de casillas a los distintos jugadores. En esa época, en Barcelona estaba, por ejemplo, Jimmy Montanero, luego va Byron Tenorio, Alberto Montaño, estaba usted, estaba Cuchillo Fernández, otros importantes jugadores que llegaron. ¿Cómo eran esas rivalidades? Montanero era un jugador que daba, y ustedes dos fueron compañeros en la selección también. Claro, empezando de que, ya, como decía hace un rato, Ramón, los clásicos ya se vivían 2 semanas antes. Incluso podríamos decir que antes del campeonato ya sabíamos cuándo, ya ponían el calendario, ya sabíamos que los partidos. Y la gente, el hincha, ya tenía en cuenta el clásico, porque siempre el primer partido es con tal equipo, pero el clásico es así, así era antes. Y hasta ahora creo que es así. Entonces, ya cuando se iba acercando el partido, las informaciones, el periodismo, el mismo hincha, porque obvio, el periodista iba al hincha o iba al jugador también, entonces iba creando una motivación especial antes de cada partido, que llegabas al partido y por más que eras amigo y conocido, pero tenías que ganar. Aparte, había una situación especial también porque era la parte económica. Claro. Habían premios que te daban por ganar ese partido. Era un partido. O sea, antes se jugaba, y podría decirlo, antes se jugaba para dos situaciones, el torneo y jugar los clásicos. Y después, obviamente, si había Copa Libertadores, ya eran tres cosas que teníamos que jugar. Y si los dos estábamos en Copa Libertadores, era terrible. Y entonces se vivía. Claro, venía después la parte fuerte dentro del partido, el nervio normal que había. Y así mismo ganábamos como perdíamos, ¿verdad? Pero siempre se dejaba hasta la última gota de sudor dentro de la cancha. Eran clásicos que se peleaba hasta el final. Sí, es verdad, Jimmy y Jimmy es mi gran amigo. Desde que jugábamos hasta ahora todavía sí sigue siendo, ¿no? Pero siempre ha habido ese respeto tanto de él contra mí como yo hacia él. No hubo nunca encontrón, ni con Byron tampoco, ni con Montaño. Siempre hubo también ese respeto. O sea, siempre se jugó al fútbol, sin mucha maldad, pero sí con un poquito de vehemencia probablemente. Estuvo en algunos campeonatos o levantó el título del Emelec. ¿Qué significado tuvo cada uno de ellos? ¿Cuál disfrutó más? ¿O hubo algo en especial de cada uno de ellos? A ver, yo estuve en el campeonato del 88 y en el 94. Sí. En el 88 me perdí yo la final del campeonato cuando fue en Quito. Justamente yo ya venía jugando ya los últimos partidos, ya considerado titular. Jugamos el clásico del Astillero justamente, en el cual empatamos, o ganamos o empatamos 1-1, no recuerdo si ganamos, no recuerdo, pero bueno, nosotros, a mí me hizo el penal Oscar Quiñones, me hace el penal a mí y le estábamos ganando a ellos, creo que les ganamos. Y después hubo una falta también de parte nuestra, un penal a favor, en contra, perdón, y estaba el brasilero en Barcelona, Toninho Beira, creo, Viera. Toninho Beira, algo así. Y Valdriz le tapa el penal.
y nosotros, bueno, clasificamos, ya con eso, con ese partido nosotros ya clasificamos, pero tenemos que ganar a la Católica y ya pasamos a la final con el Deportivo Quito. Pero en esa semana, jueves hacíamos fútbol, y hacíamos ahí mismo en el Estadio Monumental, en una jugada fortuita me rompo el peroné. Entonces ya quedé descartado. Y ese año lo vi por televisión, no lo pude ver. Y el 94, el 94 en cambio tuvimos que esperar el resultado. Teníamos que ganar al Aucas, que no pudimos ganarle. Empatamos 2-2, 1-1. Y teníamos que esperar el partido Nacional Barcelona, que jugaban acá en Guayaquil. Así que ninguno de los dos campeonatos yo pude correr, disfrutar pues, de la manera que, sí, claro. normal como uno hubiera querido, pero en fin, realmente sí se disfrutó el resto, ¿no? Hemos quedado vicecampeones, desgraciadamente, y eso sí, luchándola, casi quedando campeones. O sea, el proceso empezó, como te decía Ramón, desde que nosotros ingresamos ya te digo, con Clever, con los muchachos que del año 84 en adelante empezó ya un Emelec nuevo, un Emelec que hasta ahora pues da mucha alegría, tiene un estadio fabuloso, o sea, la dirigencia mismo se ha esmerado para tener un buen equipo. Eso sin duda, y la gente extraña todo eso. No, la gente lo recuerda bien, porque siempre en radio, en el programa El Toque con Carlos Víctor Morales, siempre conversamos y con el resto de los compañeros, muchas veces recordamos las chequeras del Emelec y del Barcelona de los 90. Por ejemplo, ¿quién no va a recordar ese equipo del 90 del Emelec? Jacinto Espinosa, Danes Coronel, Iván Hurtado, Máximo Tenorio, Luis Enrique Capurro. Clever Fajardo, Enrique Verduga, usted fue parte de ese equipo también en la década de los 90, Ángel Fernández, bueno, un equipazo. Inclusive yo recuerdo que vino Juan Carlos Salmada, ese gran delantero que fue goleador de la Católica de Chile, y Barcelona trajo ese mismo año a Pizarro, el que venía siendo campeón de Colo-Colo con Colo-Colo de Chile, perdón, de la Copa Libertadores. O sea, si, en ese tiempo, para que la gente que es joven y que no fue parte de esa época, si el Emelec traía una figura que Walter Pico y Edu, me había olvidado esa figura de la década de los 90 también. Usted fue compañero de Edu. Si Emelec traía a Edu o a Pico, Barcelona te traía al Faro Moreno, Pizarro, para que más o menos se den cuenta de las chequeras. ¿Fue la mejor constelación de estrellas que usted pudo haber vivido también en esa década de los 90? Bueno, sí. Es que en definitiva la misma situación de subir, o sea, optaba para tener nuevas referencias o muy buenas referencias, sobre todo en jugadores. Y los que vinieron realmente venían con un palmarés bastante grande. Pico yo creo que fue uno de los jugadores más caros que vinieron acá al país en ese entonces. Se trajo a Edu, que venía siendo segundo goleador en Japón en ese entonces. Se trajo a Almada, que venía siendo goleador de la Copa Libertadores del año anterior. Correcto. Desgraciadamente no tuvo mucho palmarés, tuvo creo que dos partidos. Se lesionó. Un partido de preparación con Alianza Lima, si mal no recuerdo, se lesionó y no pudo recuperarse nunca más. Y así, o sea, jugadores que tenían mucho nombre, claro. Yo creo que la chequera era mucho más grande, aparentemente mucho más grande la de Barcelona que la nuestra, pero igual eran jugadores que en fin, dieron muchísimo acá, el Pepo Morales, Benítez, Marcelo Benítez, Oste, que fue un tremendo goleador. Y así, o sea, jugadores que hasta ahora se los recuerdan, ¿no? El Cookie Juárez, Ariel Graciani. Realmente, Emelec con el único referente en ese entonces que tenía, o dos, era Almada y Pico. Pero el resto, o sea, no era de tan palmarés, o eran jóvenes todavía. Bueno, Edu también venía con segundo goleador. También vino cuando inauguramos el Estadio Capler, porque yo hice el primer gol del nuevo Capler. No recuerdo el apellido. Martínez creo que se llama, un argentino que venía de Japón también.
el año 91. Pero bueno, realmente eran jugadores que pusieron mucho acá, que todavía se los recuerda, como decía, Claro. porque tuvieron mucho palmarés aquí, lo hicieron aquí. Y de aquí salían a Juan Carlos de Lima, si mal no recuerdo. Juan Carlos de Lima, Claro, de Juan aquí Carlos de llegó Lima. a la selección de Uruguay. De aquí salió a la selección de Uruguay. El mismo Valdriz en su momento, en la época de los 80, él regresó, no recuerdo qué año regresó nuevamente. Y así, o sea, realmente eran jugadores, claro, eran jugadores ya, en mi época, por ejemplo, eran jugadores ya de 25 años en adelante. Ahora es que hay jugadores mucho más jóvenes que están atravesando en equipos así, en el exterior, pues no, el promedio de edad es mucho más, de más edad, pero o sea, ya tenían más experiencia, pues, ¿no? Claro, en el tema de experiencias sobre todas las cosas, ¿cuál fue el mejor volante que vio usted en la época como futbolista profesional? En volante, en mi posición. Sí, en su Tú posición. dices, bueno, hubieron varios, pero bueno, está Beninca, Rubén Beninca, que con él prácticamente iniciamos, el 88 ya para, él, obviamente él venía uruguayo, él tenía el puesto, o sea, trabajaba muy bien, venía incluso con una lesión, recién lo habían operado, no recuerdo de qué fue, se recuperó muy bien y bueno, fue un bueno, todavía la gente lo recuerda incluso por tantos éxitos que tuvo aquí en Emelec. Asimismo, Edu, que fue un jugador muy dúctil con el balón, sabía mucho, aparte tenía una buena talla y hacía goles tanto como de pie como de cabeza, o sea, Era un era espectáculo prácticamente... verlo a Edu, porque mucha gente me hablaba muy bien de Edu, inclusive hasta en los entrenamientos. ¿Era un espectáculo en esa época verlo a Edu? Es que tenía buen manejo de balón y sabía exactamente cómo colocar el pie para que el balón vaya donde él quería que vaya. O sea, esa era la técnica, la técnica de él. Y nosotros obviamente mirábamos a ver cómo le robábamos un poquito de eso para hacerlo uno también. Los tiros libres era fantástico, era terrible, era una cosa, siempre entraba. Yo creo que el brasilero en sí tiene esa virtud. Yo recuerdo mucho a el jugador de Barcelona, hasta a Víctor Epanor también, que hacía goles así, eh, a cualquier arquero. Él también los hacía. Claro, no tuvo mucha continuidad, porque también asimismo tuvo una lesión en aductores y es complicado cuando no hay el debido proceso de recuperación en los aductores. Olvídate, no vas a poder recuperarte nunca y fue lo que le sucedió a él. Pero que tenía magia en los pies y era buenísimo. Hizo muchos goles, hizo muchos goles. El mejor lateral del fútbol ecuatoriano, se dice que para muchos, obviamente, no los de ahora quizás que no lo vieron, fue Luis Enrique Capurro. ¿Tiene usted aquel argumento o cree que hubo otros laterales izquierdos de mejor valía que Luis Enrique Capurro? Bueno, antes que llegue Don Capo, mi gran amigo, muy buen amigo mío, Don Capo al Club Sport Emelec, estaba Ciro Santillán. Ya. No lo vi jugar. ¿No lo vio? No lo vi jugar. Él empezó en Filambanco y después llegó a Emelec, y realmente y no era muy alto, era del porte de Danes Coronel, Ya. fornido, y en serio, y jugaba por el lado izquierdo, pero era derecho. Sí, Capurro también es derecho, pero jugaba por el lado Claro. izquierdo, pues se acostumbran a esa posición. Así mismo, aguerrido. Era bien difícil. Y con él quedamos campeones el año 88. Antes de él tuvo Oscar Achillier, que es el papá Claro. de hecho, pero ya en los últimos momentos ya de él, yo creo que ya de ahí no sé si volvería a jugar después de Melec. Y así, o sea, cada uno tuvo su época, pero el que más marcó a partir de que llegó MLE fue Luis Enrique Capurro. Para mí,
pienso yo, y el pensamiento de todo el mundo, el mejor lateral que ha tenido Ecuador en la época de los 90 sobre todo, de los 90 prácticamente, sí, en la época de los 90 ¿Qué hasta cuando él ya características? se... ¿Qué características tenía Capurro, por ejemplo? Me dicen muchos delanteros, qué difícil que era llevarse a Capurro, chocar con Capurro, por ejemplo. Aparte porque es fuerte, sí, el tipo sí, siempre fue bien fornido, tenía una velocidad terrible, o sea, era difícil, por velocidad no le ibas a ganar jamás, aparte tenía unas piernas bien fornidas, y tenía un salto que yo es más alto, yo soy más alto que él, pero él saltando no le ganaba, o sea, nada, es difícil ganarle porque tenía un salto, él llegaba fácilmente hacia arriba, con delanteros de 1,90, así, les ganaba, yo estoy seguro que les gana. Entonces el salto, la velocidad, la fuerza que él tenía, y sobre todo, lo más importante, aparte de la marca, lo más importante al ataque, los centros que hacía con su pierna, que no era la de él, era con la zurda, la derecha de él, con la zurda, eran precisos para los goles que hizo en su momento el Tanque, en su momento Juárez, o sea, la persona que estaba en la delantera, ¿no? O sea, recibía un balón tan fácil para poderla meter en los centros. O sea, era completo, Caporrito era completo. Y estoy de acuerdo con usted también. Y eso también es un tema muy subjetivo de gustos, ¿no? Hay mucha gente que quizás no haya visto jugar a Capurro. El mejor En- delantero que tuvo como compañero, o el mejor, aparte como compañero, el mejor delantero que vio a sus ojos, perdón, en el tema futbolístico. a ver, claro está que uno de los delanteros que hicieron bastante historia, ¿verdad? Siempre ha sido el Cookie Juárez con Ariel Graciani, ¿verdad? Que igual llevamos una amistad también buena, pero asimismo tuvo su incidencia, sus buenas incidencias, estuvo incluso en la parte difícil en la que está Emelec, años 80, 82, 83, Jesús Cárdenas también. Eh, Está Humberto Garcés también. Son íconos que hicieron historia también en Emelec. Sobre todo Jesús Cárdenas, igual que el Cookie Juárez, ¿no? Tienen una mínima diferencia ahí porque, bueno, sea lo que sea, igual marcaron historia en el Club Sport Emelec. Pero para mí los tres siempre van a ser, claro, está Juan Carlos de Lima también, jugador nato, era impresionante la forma como llegaba a cabecear la pelota. No, yo todavía no sé cómo, no puedo descifrar cómo hacía para cabecear, le ganaba a cualquiera. Y no es que era tan alto, sino que debe ser la posición, ¿no? Ya se forman de esa manera. Estaba Cristóbal Nazareno, que también hizo su historia en Emelec. Hubieron muchos, Ramón. Realmente es difícil de poner un nombre específico, Claro. eh, porque aparte de ser buenos delanteros, eran buenas personas. Entonces, siempre sí se merecen un crédito cuando ya hicieron parte de un proceso en que Emelec poco a poco iba subiendo y quedándose estable entre los tres primeros siempre. Entonces, eso da la pauta, ¿no? Para nombrar a muchos más. Está Raúl Avilés también, tremendo delantero. ¿Quién Claro. no va a recordarse de él? De Eduardo Aparicio, de Luis Castillo, el Diablo Castillo, que Qué también época, hizo ¿no? media. O sea, vieron muchos, Ramón, vieron muchos. Y yo creo que incluso ellos en esta época también serían goleadores, definitivamente. Vivíamos como una familia. Llegue quien llegue, llegara quien llegara, siempre había ese respeto y esas situaciones de compañeros, de familia en sí. Le mando saludos a Gabriel Murillo, un gran amigo, colega. Él trabaja en Canal 1. Dice, Ivo, saludos de tus ex compañeros de CTV, los fines Sí, de sí, sí. semana de buena pelota. Así que un Sí, 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 abrazo es verdad. para Gabriel Murillo, que está en sintonía Un y toda la abrazo, gente que sí. está conectada. Un abrazo, Gabriel. Buena época también. Ahí, después que me retiré de fútbol, llegué a CTV
a trabajar ahí un tiempito antes de irme a Estados Unidos. Ah, de verdad, ¿trabajaste en la televisión como comentarista? No precisamente, estaba en Ya. el área de administración, no estaba en la Ah, parte ya, ya. deportiva, estaba full, había mucha gente. En ese entonces estaba Carlos Víctor Morales, estaba Jorge, ay, se me fue el nombre, el profesor, bueno, Jorge Delgado, Jorge Jorge Delgado. Delgado, Estaba Pepe Murillo también, que en paz descanse. Don Pepe, sí, claro, yo estaba ahí cuando él justamente falleció. Y era un grupo bastante interesante, entonces era complicado, sino que en esa época, año 98, muchos fueron al Mundial. Entonces CTV mandó su grupo, su equipo al Mundial y faltaba gente para que se quedara ahí. Entonces fue el momento en que yo ingresé, también estuve ahí con Pedro Mauricio Muñoz también, ¿verdad? Eso me había olvidado, también puso su granito de arena en Emelec. Con él, bueno, ingresamos ahí para bueno, trabajar en algo ahí, ¿no? Pero ahí yo estuve poco tiempo, estuve un año y algo, y ahí ya me fui a Estados Unidos. El fútbol Así. suele ser, el fútbol suele ser injusto para algunos jugadores. ¿Lo consideras eso? Porque Iborrón, usted me contaba en su momento, yo empecé joven en el Emelec y así mismo me retiré joven del fútbol por la lesión. Pero hay cierta injusticia en el fútbol por esa clase de cosas que tiene la vida. Bueno, considero de que a veces, en la mayoría del tiempo, desgraciadamente, sucede. La mayor parte del tiempo, no en mi caso fue una lesión. Jugué 14 años, 13, 14 años jugué en MLE, o estuve en la parte futbolística. Y uno siempre está propenso a cualquier tipo de lesión, a cualquier situación así de fútbol, en el fútbol, que bueno, me tocó a mí. Pero de lo otro, yo creo que cada uno se busca su propia línea de crecimiento, si quieres crecer o si quieres quedarte, estancarte o si te quieres caer. Yo creo que básicamente es la preparación mental de muchos jugadores. Yo sí vi muchísimo, cuando yo ingresé a Melec, eran juveniles, ya estaban promocionados para entrar ya a primera categoría, jugadores extraordinarios, extraordinarios. Y yo decía, bueno, aquí va a ser difícil, complicado poder entrar. Pero ¿qué pasaba? De el sitio donde ellos vivían, la gente que les rodeaba, eso les puso, digamos, o sea, puso una línea diferente a lo que era el deporte. Y muchos se perdieron completamente. Se dedicaron obviamente a sus amigos. No sé si me llegan a entender. O sea, ya Sí, sí, sí. se dedicaron a otra cosa. Pero eran jugadores extraordinarios, extraordinarios, en todas las posiciones. Y muchos se perdieron por eso, por esa falta de preparación mental, el no saber asimilar un poquito, un mínimo de estrellato, se podría decir, que se marearon mucho. Entonces yo creo que eso de que tuvo mala suerte o tuvo buena suerte es muy... no se puede realmente decir si es que es así o no, porque mucho depende a veces de la forma de vida que uno lleva, de la forma que como uno encara. Una de las cosas, por ejemplo, que decía un técnico, decía, no recuerdo qué técnico decía, dice que el fútbol es como la mujer de uno, es bien celosa. Si uno le falta y se llega a enterar, obviamente tienes problemas. En el fútbol es igual. Claro, en el fútbol es igual. Si tú te dedicas a otra cosa, en el momento que tú vayas a hacer un esfuerzo, te desgarraste, te rompiste algo, porque no estás pues dentro o no estás preparado para recibir ese tipo de exigencia, ¿no? Entonces te lesionas. Entonces el fútbol es así. El fútbol es así. Si no te cuidas, si no haces las cosas como debe ser,
sino solo, o sea, el practicar e ir a descansar, que es lo que es el otro entrenamiento invisible que uno tiene que tener. Si no lo haces, obviamente vas a tener problemas, vas a tener lesiones. Entonces viene ahí después y dice, no, es mala suerte, tuvo mala suerte. No, es el cuidado. El 90% de las situaciones es de cuidado, es de mucho cuidado. Y eso que a veces no se tiene. Entonces, obviamente caen y caen feo. Fuiste parte de la selección ecuatoriana de fútbol en su momento. Ajá. Y obviamente esa selección en su mayoría las condujo Dusan Drašković. Muchos dicen hubo un recambio completo en los distintos jugadores e inclusive en el cambio de posición. Lo vimos con Byron Tenorio, lo vimos con Carlitos Muñoz y con otros jugadores también. ¿Cómo fue la experiencia en la tricolor con los torneos internacionales o las eliminatorias que fue parte usted también en el conjunto de todos? Bueno, yo siempre he dicho que cada técnico tiene su forma de expresar lo que quieren hacer. Lo de Dusan era algo para todo el mundo, tanto para el directivo o la federación que lo habían contratado, como para el periodismo en sí, porque era otra temática de fútbol que venía al país, de una manera distinta de ver el fútbol más físico, más de potencia, más de velocidad que la parte táctica, muy poco táctico. Y asimismo, ver que habían jugadores, sobre todo juveniles o muchachos en ese entonces que estaban tratando de surgir con esa elasticidad, con esa fuerza que obviamente venía Dusan a buscar y lo encontró. Por eso sacó un equipo para un seleccionado, fue preolímpico, en el cual ahí salieron Iván Hurtado, Máximo Tenorio, Danes Coronel, salió el Cuchillo Fernández y otros así, porque físicamente eran muy bien dotados, ¿verdad? Era un esquema completamente distinto. Yo pertenecía a una Copa América, jugué 2 Copas Américas, en 91 y 95. No tuve la posibilidad de estar en unas eliminatorias, sabrá Dios por qué sería, pero bueno, no me dieron esa posibilidad, pero sí estuve en las Copas Américas y la forma como se entendía Dusan porque el español hasta ahora habla muy poco, o sea, todavía le cuesta un poquito, pero Claro. es muy inteligente, tiene una retentiva, el señor es terrible, o sea, se acuerda de todo. Y él sabe cómo sucedieron las cosas y por qué escogió a este jugador, cómo lo conoció, y él tiene una anécdota inmensa. Pero estar en un trabajo de él no era fácil, era un poquito difícil, porque te acostumbras tú a jugar de una manera que obviamente año tras año las vas mejorando. O sea, tú ya te conoces, ya sabes cómo tú estás jugando y tienes que educar esa parte. No porque dice, no, ya sé cómo juego, ya terminó. No, hay que educar esa parte. O sea, cuando ya educado intentas cambiarlo, es difícil, a una manera distinta a lo que el técnico está buscando, era complicada. A mí también me probó de marcador izquierdo en su momento Claro. con Carlitos Muñoz, que ya murió, pues, ¿no? Carlitos Muñoz. Los dos llegando desde atrás hacia adelante. También lo probó a Robert Urbano, entrando de atrás para allá. Siempre hubo esa intención de aprovechar esa virtud que tenía cada jugador para crear situaciones de ataque, porque él pensaba que de pronto yo, que siendo volante ofensivo, iba a marcar e ir más al ataque, o sea, se iba a sumar más gente al ataque, o sea, ya no iban a ser 3 o 4, iban a ser 6, ¿ves? Entonces, esa era la situación, y asimismo, regresar con la misma velocidad, era imposible para el que no estaba acostumbrado. Era imposible. De verdad que Dusan hizo un recambio que la gente de esa época
que creo yo que si Dusan habría sido en estos momentos el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, con el tema mediático que se vive ahora, lo hubieran aniquilado al pobre Dusan, lo hubieran aniquilado, pero Sí. en esa época recibió las críticas, pero luego se dieron algunos resultados. Por ejemplo, yo le recuerdo clarito a Byron Tenorio de delantero y luego fue zaguero central. Era una locura para la época tenerlo a Carlos Muñoz Martínez, que era un goleador, como extremo o como lateral. Cosas Así de Dusan que fueron siendo muy respetadas. Y usted, Iborrón, dice de que también intentó jugar o lo hizo también como lateral izquierdo. En el 94 vino la selección argentina a Guayaquil. Muchos esperaban ver a Maradona y me hace acuerdo de aquello, mi gran amigo Hugo Andrade de Puerto Viejo, y me dice, todo el mundo esperaba ver a Maradona y terminaron viendo a Iborrón. ¿Usted cobró el tiro libre para el gol de Byron Socio? Sí. La verdad es que un partido que tiene su anécdota también. Recién la selección recién se había quedado eliminado de las eliminatorias. Claro. O sea, estaba ya estaba eliminado. Entonces, pero ya habían pactado este partido Con anterioridad. creo que con anterioridad, pero justo 2 meses antes del Mundial en Estados Unidos. Y ya no tenía técnico. Entonces convocaron a Carlos Torres. Ya, y Carlos Torres dijo, bueno, voy a llevar a estos jugadores que nunca habían estado, o sea, a algunos combinando con los que habían estado en eliminatorias y otros que no estaban, y en eso me convocó a mí también a este partido. ¿Cuál es la anécdota? Nosotros estábamos concentrados en un hotel en el centro de la ciudad y la gente nos miraba con desprecio. Si era posible tirarnos piedras, nos tiraban piedras, porque obvio, estábamos eliminados, la gente estaba enojada porque no pudimos clasificar un mundial nuevamente, o sea, esperar otros 4 años para volver a un mundial. Entonces la gente estaba en contra completamente. Es más, cuando ya íbamos dirigiéndonos al estadio, sí sentimos unas piedritas por ahí y insultándonos. Nos decían de todo, desde que entramos a la calle de Barcelona, creo que se llama, del mismo estadio, hasta que ingresamos al camerino, ¿no? Y así mismo, ahí la atracción era Maradona, porque venía Maradona, venía Canilla, venía Balbo, venía Batistute, venía todo su elenco, Simeone, Sensini, Chamot, Ruggeri, era el equipo. O sea, ¿quién iba a ganar un equipo de esto? O sea, nosotros estábamos convencidos de que íbamos a hacer un buen partido, pero ganar era un poco complicado. Pero sí teníamos la convicción de sacar un buen resultado, ¿no? Porque muchos no habíamos estado en eliminatorias, así que queríamos más o menos demostrar o más o menos decir, ¿por qué no me llamaste a mí? ¿No? O sea, una cosa esa. Era un yo dentro, ¿no? Que cada uno tenía. Y sí, comenzó el partido y las cosas se pusieron muy a favor nuestro. Y entonces me salió el tiro libre y Byron cabeció muy bien. La verdad es que tenía un salto impresionante. Byron era basquetbolista antes. Yo lo topé, yo soy... Claro, Claro, yo estuve en la selección del Ecuador también en juveniles, en los bolivarianos, en Cuenca. Y él fue seleccionado, pero de básquet, en Cuenca. Ahí lo conocí a Byron. Después lo vi jugando fútbol en Esmeraldas Petroleros, si mal no recuerdo. Después ya empezó su carrera, ¿no? En ese partido también, una jugada también así fortuita, yo cobré un tiro de esquina y la pelota fue o sea, ya iba entrando, era olímpico, y se lanza y Goicoechea, la saca y se pega contra el poste y se dañó la rodilla. No pudo jugar el mundial, no jugó el mundial en 94, se dañó la rodilla por esa jugada. ¿Y qué resulta? Que ese golpe fue de consideración. Se terminó el partido, o sea, terminó jugando el partido, pero fue de consideración que no le permitió jugar el mundial. Ahí creo que entró Islas en vez de él. Si no pudo jugar ya el mundial. A raíz de un tiro de esquina de Iborrón, que se pega en la rodilla, Goicoechea, y queda fuera del mundial. Y es verdad, en aquel mundial del 94 en Estados Unidos fue titular
Lucho Islas. Islas. Sí. Claro, se dañó la rodilla y ahí fue, claro, o sea, algo tuvo. No sé exactamente qué fue, pero incluso salió de aquí con hielo y todo, porque de aquí se iban a Estados Unidos, pues de aquí ya iban al Mundial. Y ya. Y Borrón, ¿qué le dices a la hinchada del Emelec ya en la parte final de esta charla, que siempre te recuerda, la gente que te ve en las calles? Lo conversábamos con amigos periodistas también que pudieron ver al Emelec de los 80, de los 90, y usted fue parte importante aquel sello azul que también dio de qué hablar en la década de los 90. Bueno, primero agradecerte, Ramón, por esto, por recordar, por traer a la memoria estos pasajes, estas historias de Emelec, de sus inicios, de los jugadores y a la hinchada también. Aunque te digo, o sea, voy por la calle y nadie sabe quién soy yo. Yo me No, no, desaparecí. pero hay Yo gente me que desaparecí. te Si escuchan mi desapareciste. nombre, quizás, No, es que escuchan el nombre y obviamente mira cómo probablemente. la gente te manda saludos, la gente Ajá. y Borrón, el remate de zurda, los clásicos del Sí, sí, astillero, sí. las anécdotas que nos contaste también en la primera charla de una hora y Así que es. evidentemente el hincha azul no lo olvida, ¿no? No. Definitivamente. Yo siempre agradecido a toda esa gente. Por eso digo, o sea, cuando escuchan mi nombre, dicen, ah, sí, me acuerdo. Y no solo de gente de Melec, sino también del Sí. otro equipo de Barcelona. Y así mismo, siempre con el cariño de siempre, con el agrado de que uno ha hecho bien las cosas. Al menos hizo historia en prestigiosos clubes como el Club Sport Emelec. Mi gran sorpresa y mi gran alegría fue cuando yo retorné claro que se sabe bastante allá en Estados Unidos por medias informaciones que llegan de cómo está el equipo, de cómo está ahora, ya hay un canal que se ve allá, que Sí. puedes ver los partidos, pero no es lo mismo estar acá. Cuando yo regreso, hace aproximadamente 6 años, um, visitar el Estadio Capo fue realmente una alegría. Yo me ericé a lo que iba entrando, eh, trae muchos recuerdos. Claro, está distinto ahora, ya los camerinos ahora son oficinas, los camerinos que teníamos antes ahora ya son oficinas, los camerinos están por otro lado, diferente todo. Claro que todo va evolucionando, pero la cancha, el sitio es la misma. Las casas a los costados son los mismos. Entonces traen muchos recuerdos, muchísimos recuerdos, muchas satisfacciones y les agradezco a todos realmente eh, todo, todo lo bueno, la buena voluntad y los buenos augurios incluso que tuvieron en su momento cuando uno jugaba, ¿no? Los amigos en el fútbol, Todos realmente. No hay mi equipo, no hay o sea, en general, todos seguimos viéndonos, incluso en algún momento nos juntamos para jugar algún partido, algún clásico en algún sitio que nos invitan. Y ahí saludamos, pasamos un día pero espectacular, maravilloso, jugamos el partido y gane quien gane, igual salimos, igual en el mismo bus y no hay distinción realmente. O sea, es bonito volver a encontrarnos, tener contacto con toda esa gente, vernos de vez en cuando, sí alegra, sí. cuál era el más chacharero de la época de futbolista? ¿O cuál era el más serio? ¿Cuál era el que más moromeaba o molestaba? A ver, en su momento, cuando yo recién llegué a Melec, Pedro Pablo, el Perico Batallas, es terrible, era terrible, un tipo tan alegre siempre, hasta ahora sigue siendo alegre, siempre ha sido eh, muy, muy contento con sus cosas y siempre él era el que más relajo hacía. Danes Coronel era otro Ah, Dan. que sí, era terrible. Serio, claro, siempre fue, por decirte, Jesús Cárdenas siempre fue una persona seria, metida en el mundo de ser más profesional que el resto, más o menos, pero siempre fue serio. Y así, o sea, cada uno lo tomaba con una manera distinta, a veces sí era gracioso, otras veces sí te metías la seriedad.
Pero ellos lo que nombré ponían siempre la diferencia, ¿no? La parte graciosa del asunto, porque anécdotas hay muchísimas de cada uno. No las sé todas, realmente, pero Y una o dos que recuerdes, por ejemplo, que siempre en las reuniones, uno como parte de su grupo de amigos del colegio las recuerda. Y siempre se cuentan las mismas anécdotas y te ríes todos los años casi. pero la cuentas con tus amigos, pero no la vas a contar aquí. Es difícil Bueno, contarla ahí está bien. Sí, la sí, gente, sí. porque no son, o sea, son jocosas, pero no son tan contables que digamos, No, está pero bien. han habido muchísimas, la verdad. Yo disfruté muchísimo, cuando ya no pude, ya cuando me dijo el doctor Barredo, cuando me operó mi pierna, me dijo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Le digo, bueno, dígame la buena. Bueno, la operación fue todo un éxito. Ah, chévere. ¿Y la mala? No, ya no vas a poder jugar fútbol profesional. Entonces, es un momento que te impacta y te dice, o sea, es como que te hubieran dado un golpe de puño y comienzas a recordar cosas pasadas, pero en ese momento no lo sientes o no lo sentí en ese momento. Al pasar de los días, ya vas extrañando y es cuando choca de verdad. Así que yo disfruté muchísimo, extraño muchas cosas, si no son todas, lo que es el fútbol. ¿Hubo depresión Entrar, después de la lesión? probablemente sí, pero pienso que fue corta, pero sí pasé como, sin mentirte, siquiera unos 3, 4 días llorando sin saber por qué sucedieron las cosas, ¿eh? ¿Cómo sucedieron las cosas, Ivo? Esto en Copa Libertadores, una jugada así mismo, yo entré en el segundo tiempo contra Racing de Avellaneda y yo lo vi que venía, era un chico, recién estaba iniciando, Michelin, apellido Michelin, Pablo Michelin, creo que era Pablo, después creo. jugó en San Lorenzo, algo así. Pero jugaba en Racing, recién era un muchachito, 18, 19 años. Y yo lo veo que viene por el lado izquierdo mío, pero diagonal, de atrás hacia adelante. Eduardo Smith me da el balón, yo tenía que habérselo devuelto para yo girar y pedírselo de nuevo, pero yo Ujú. más bien la paro, a lo que la paré me barrió con todo, ¿no? Ahí se me rompió casi toda la rodilla, realmente. O sea, fue tendón rotuliano, ligamento cruzado, la pata de ganso, la cápsula. Fueron como 7 cosas. Y así que ahí terminó. 8 de abril de 1997. Y obviamente más allá del tema de la depresión de los 4 o 3 días llorando, como me decía usted, luego ya viene el tema de iniciar una nueva vida. Y la nueva vida no fue tan vinculada al fútbol, ¿o sí? No precisamente porque tuve varios problemas que en definitiva ya son cosas pasadas, ¿no? Pero eso me marcaron para no intentar regresar de alguna manera al fútbol. Y la única manera que había era como asistente o hacer un curso para entrenador. No me dio el espíritu para seguir haciendo. Podría decir que para darte una idea más o menos y que la gente más o menos me entienda, la última operación que yo tuve, que la hizo el doctor Barredo, porque me operó primero Eduardo Alcíbar, el difunto, Ujú. el último me hizo el doctor Ramón Barredo, la tuve que pagar yo, ¿ok? Entonces, con esa historia era difícil, o sea, pensar en hacer algo en el fútbol porque te dabas cuenta que estabas obviamente solo, estabas desprotegido. En su momento te imaginarás las cosas que uno pensaba y yo realmente salí muy defraudado, muy resentido con las cosas. No supe de fútbol, es más, no quería saber de fútbol, no me enteré. 3 años siquiera pasaron sin saber nada de fútbol, porque no me cabía en la cabeza cómo puede suceder
una cosa de estas y resulta que te quedas en el aire, no sabes qué hacer. ¿Ya? Pero bueno, en definitiva no todo fue tristeza, también hay alegrías y mucho más alegrías todavía. Sobre todo los amigos, ¿no? Que finalmente siempre han estado ahí al pendiente, siempre hay un saludo, a pesar de que me fui. Después de eso, yo a los 3 años después de eso, ya que no ya me fui a Estados Unidos y ahí hasta hace poco. Y, Ivo, de verdad agradecido por la charla, por la oportunidad. Qué gusto saber de usted, qué gusto de que la gente que haya visto esta charla y la gente que obviamente la va a ver a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube, Retratos, Canal Digital, se sienta muy contenta y recuerde lo importante que fue para el MLEGA. Les envío un abrazo grande, saludos a toda la familia y cuídese mucho en este momento de la pandemia mundial. Acá en el Ecuador nos ha pegado feo, pero roguemos a Dios de que todo mejore. De verdad, gracias. Así es, Ramón. No, gracias a ti. Realmente me ha dado muchísimo gusto poder conversar, poder recordar, como decía hace un rato, poder recordar momentos que marcaron mi vida, sobre todo las cosas positivas. Siempre hay que ver eso. Sí. Y es verdad, y como mensaje a toda la gente que nos está escuchando, tengan paciencia, las cosas están completamente distintas. Es verdad, desgraciadamente somos así, que mientras no lo vemos no lo podemos sentir, pero se ven imágenes. No crean que todas las imágenes son falsas. Lo que está sucediendo a nivel mundial es completamente difícil y complicado. No lleguemos a tener ese problema cerca de nuestras casas o dentro de las nuestras. Así que sí, les recomendaría que sigan en sus casas. Ahora poco a poco se va a ir quitando oscurándose un poco la tierra de esta pandemia, ¿verdad? Pero igual hay que tomar las prevenciones del caso porque no hay que salir por salir a las calles. Esto es difícil y que si se dan cuenta, esto es empezar desde cero. Y todo el mundo tenemos que desde cero. Nadie puede tener miedo por eso. Así que, correcto, Ramón, te agradezco muchísimo nuevamente. No, un abrazo. Fue Ivo Ron que estuvo acá con nosotros charlando. Y reitero, sigan nuestras redes sociales, canal de YouTube, Retratos, Canal Digital. Vamos a subir en los próximos días los avances y la entrevista íntegra con algunas imágenes del recuerdo con Ivo Ron, otra figura del elenco del MLE y de la selección ecuatoriana. Un abrazo, maestro. Cuídese bastante. Gracias, Ramón. Muchas bendiciones a ti y a todo el mundo. El primer día de clases se convierte en su peor pesadilla. Pero como siempre, toda madre encuentra una solución cuando se trata de su hijo. LM te devuelve el control. LM, baterías a domicilio.